¿Quién tiene dudas? Bien. Sí, sí. El número es 4. Bueno, bueno, sos Sergio. Pamela. Bueno, escúchame, Pamela. En general, lo que nosotros vimos, básicamente que hay dos tipos como de métodos para aprovechar el TR para adquirir otras imágenes. Entonces, uno de los métodos es, bueno, obtener varios ecos en un TR, ¿sí? Entonces, la fórmula ahí es el TR por la cantidad de cortes, por la cantidad de NEX, por el número de fases, dividido la cantidad de ecos que querés obtener por TR. ¿Sí? Eso es fácil. ¿Me seguiste? Claro. Después, lo que uno agrega a veces es que si el TR es muy grande, vos podés hacer otro corte anatómico. ¿Sí? Entonces lo que haces ahí es dividir por la cantidad de cortes anatómicos que podés hacer por TR. ¿Me seguiste? Entonces son dos cosas distintas. La manera más sencilla es dividir por la cantidad de ecos que tengas en el TR. Un método donde vos, digamos, aprovechás más el tiempo es que si en el TR te quedó muy grande, y todo eso depende del contraste que vos quieras, si el TR es muy grande, lo que vos haces es aprovechar y adquirir otro corte anatómico. Y en este caso, si vos por TR adquirís dos cortes anatómicos, estás dividiendo todo por dos. ¿Sí? Pero son como dos cosas distintas. Una es la cantidad de ecos que podés levantar en TR y otra es la cantidad de cortes anatómicos que podés hacer. ¿Sí? Ok. Si hay que hacer cuentas, son cuentas muy sencillas como esta que les digo, no son gran cosa. ¿Sí? Bueno, esperen, no se vayan, no se retiren. Yo mañana, bueno, yo tengo hoy un problemita personal. Yo mañana tengo que viajar. Salió una cosa de urgencia y el parcial se los va a tomar Gaby. ¿Sí? El parcial lo voy a hacer yo.
pero el parcial se los va a tomar mañana acá. Después vemos el tema de la corrección. Quizás se haga un poquito más larga, pero bueno. Les quería avisar eso. Si no, si Gaby no podía, lamentablemente lo teníamos que haber pasado una semana más. Y bueno, ya es demasiado para lo que es el cuatrimestre. ¿Sí? Profe, perdón, entonces probablemente no lleguen a estar corregidos como para que nosotros nos podamos presentar cualquier cosa si nos va bien en el primer llamado. No te sabría decir. No sé cuánto tiempo voy a estar afuera. Yo calculo que el domingo ya volvería, pero no te lo puedo asegurar. Okay. El tema de los finales, ya les dije, si aprobaron los 2 parciales, se pueden presentar cuando quieran. No depende de la corrección, pero yo supongo que para el segundo llamado sí llegarían, digamos, para rendirlo. Después el tema de cuando les paso las notas, tendrán que esperar, no sé, 1 o 2 meses, pero las notas se las paso. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Hola. Yo tenía aún dudas de este ejercicio que presentó Pamela. Es que el ejercicio nos hablaba de si se necesitan obtener 20 cortes y tengo entendido que las multi-eco obtienen un mismo corte pero con distinta potenciación. ¿O me estoy equivocando? Sí, son 2 cosas distintas. Una cosa es una secuencia Spineco que aprovecha y levanta 2 ecos distintos y con cada eco hace completa un espacio K distinto. Entonces, esas son las secuencias que te permiten obtener una potenciación en T2 y una potenciación en densidad protónica del mismo corte anatómico. ¿Sí? Sí. Otra cosa es decir, bueno, yo del mismo corte anatómico obtengo 4 líneas del espacio K, pero es el mismo corte anatómico y me va a dar un solo contraste, que son las secuencias que son fases Pineco, donde va llenando el espacio K en bloquecitos. Sí. ¿Me seguiste? Y otra cosa es decir, bueno, si mi TR es lo suficientemente largo y yo ya adquirí, no sé, 2 o 3 ecos, pero de un mismo corte anatómico, como sería una fase Pineco, si mi TR es lo suficientemente largo, lo que yo puedo hacer es adquirir otro corte anatómico. Porque yo tengo que esperar todo el TR por el contraste que quiero. Entonces, ya adquirí el primer corte anatómico que quiero, y entonces lo que hago es hacer otro corte anatómico en ese TR que me sobra, en ese espacio de TR. Entonces son 3 cosas distintas. En uno vos adquirís para el mismo corte anatómico, por decir algo, 4 ecos. En otra vos adquirís para el mismo corte anatómico, pero le estás levantando 2 espacios K distintos, ¿sí? Es el mismo corte anatómico, pero en uno obtenés un T2 y en el otro obtenés una densidad protónica. Y hay otra opción donde vos lo que haces es levantar 4 ecos del mismo corte anatómico y antes de empezar a adquirir para ese corte anatómico las otras líneas del espacio K, adquirís otro corte anatómico, 4 líneas o 5 líneas del espacio K, porque el TR es lo suficientemente largo. ¿Se entiende? Sí, entonces en el caso del ejercicio era 20 cortes, anatómicos como tal, o sea, eran distintos, ¿verdad? Y esos 20 cortes distintos.
Sí, ok. Y esos 4 ecos llenaban eh, distintas, bueno, llenaban el espacio acá de esos cortes anatómicos como tal. Claro, digamos, eso. Ok. Cada 4 ecos están referenciados para un mismo corte anatómico. Si tu TR era lo suficientemente grande, quizás vos podías hacer otros cortes anatómicos. Yo no me acuerdo los valores del problema, pero a veces se puede, a veces no se puede, ¿no es cierto? Sí, porque decía que se planificó una secuencia gradiente eco Ujú, con, con 4 gradientes bipolares por TR sí, para obtener 4 ecos en tan solo 0,3 segundos. Si se ujú. necesitan obtener 20 cortes, como armaría la secuencia, bueno, eso era el problema. Y el TR no decía nada. No, justamente ese dato no había. Claro, digamos, ahí uno vos podés decir, bueno, el TR es, digamos, es el método más sencillo que a uno se le puede ocurrir ahí, es decir, bueno, ni bien termino de adquirir los 4 ecos, ya empiezo a adquirir otro corte. O sea, mi TR me va a durar la adquisición de esos 4 cortes. Entonces ya puedo ir a adquirir otro. Ah, ok. ¿Me seguiste? Sí, sí, Ok. gracias. Y también tenía una duda en, en la preparación, inversión, recuperación, Sí. un poco en el mecanismo, eh, porque en clase yo le había entendido de que cuando, bueno, se aplica el pulso de inversión de 180 grados Ujú. y bueno, se deja relajar en T1, ¿verdad? Hasta que la magnetización sea cero. Y en ese momento aplicas el pulso de 90 grados y ahí está mi duda. O sea, cuando aplicas el pulso de 90 grados, obviamente eh, usted nos decía que la magnetización transversal estaba en el plano XY y aplicabas el pulso para volverlo al plano MZ y ahí ya no vamos a tener señal. Sí. Pero estaba leyendo que decían que desde el inicio no existe, o sea, magnetización en el plano transversal. ¿Eso es cierto? Como que eso me confundió mucho que... Se corta un poquito, no te... O sea, cuando vos tenés distintas sustancias. Cada una tiene su tiempo de relajación propio. Si vos querés anular una sustancia, por ejemplo la grasa o el agua, en el momento que la magnetización de esa sustancia que querés anular está, por decir algo, totalmente en el plano XY, cuando vos aplicás el pulso de 90, pones a esa magnetización en el plano menos Z o en la dirección menos Z. Como está en la dirección menos Z, el resultado es que, o sea, no la vas a poder medir esa señal, porque vos solamente podés medir los espines que están en el plano XY. Ah, ok. Sí, Es, que sí, había leído que eh, como se ha creado una magnetización longitudinal como tal, o sea, como que nunca iba a existir una magnetización transversal. Más o menos eso entendí. claro, Entonces, pero de esa componente. Vos podés imaginar ahora que cada spin o cada grupo de spin, como está relajando con distintos T1, lo que hace es que cuando vos aplicás ese pulso de 90,
esa magnetización que estaba totalmente en el plano XY, cuando le aplicas el pulso de 90, se va todo al plano menos Z. Las otras magnetizaciones, que todavía tenían, digamos, que no estaban totalmente en el plano XY, aunque apliques el pulso de 90, algo de magnetización va a quedar en el plano XY. Por eso vos podés medir, si vos cancelás el agua, vos rotás toda el agua al plano menos Z, pero no rotás toda la grasa, ni rotás toda la sustancia blanca, ni toda la sustancia gris. Entonces esa señal sí la podés medir. Lo que se termina anulando es solamente la señal de una componente del tejido, no de todas. Ah, ok. Sí, ya ¿Sí? lo entendí mejor. Sí, sí. Profe, tal vez como última pregunta que estaba dudando era acerca de eh, cuando tienes un resonador de distinto teslaje, supuestamente el T1 cambia cuando pasas de uno a otro, ¿verdad? Sí. Y eso es debido al... No entiendo muy bien el mecanismo, por qué es menor o por qué influye el campo magnético? Uy, no es sencillo de explicar. Lo que pasa es que cuando vos, digamos, depende de la frecuencia, básicamente cuando vos cambiás de campo magnético, la frecuencia de absorción y la frecuencia que se libera, con la que después se libera la energía que se absorbió, está relacionado con lo que es la frecuencia del armor. ¿Sí? En la medida que vos, cuando trabajás con un equipo de 1,5 Tesla, tenés una frecuencia del armor. Cuando trabajás con un equipo de 3 Tesla, tenés otra frecuencia. Entonces va a depender de la capacidad que tiene el tejido de absorber esa energía, y esa capacidad tiene que ver que esa energía que se absorbe el tejido lo absorbe porque las moléculas empiezan a, digamos, tienen como la posibilidad de moverse, de rotar, de deformarse, y esas moléculas, digamos, eso no es algo, digamos, trivial, no es algo menor, sino que depende básicamente de cómo es la estructura molecular de esa molécula. Entonces, no siempre la molécula puede absorber esa energía con la misma facilidad. Absorber básicamente es que la molécula empieza a absorber esa energía y empieza a hacer cosas raras, como rotar, vibrar, deformarse. Y eso depende de cómo está armada la molécula. Entonces, no es lo mismo la capacidad que tienen esas moléculas, grupos de moléculas, de absorber esa energía a, digamos, 61 megahertz, que es lo que es para un equipo de 1,5 Tesla, que a 132, 133 megahertz. Entonces esa es la dependencia que hay del T1 con con la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Viene por ese lado. El querer explicarlo un poquito más fino hay que meterse ya mucho es un análisis que es realmente ya a nivel de un nivel cuántico, de las capacidades que tienen de intercambiar energía los distintos grupos que hay ahí, desde los espines, las moléculas que hay dando vuelta. No es algo sencillito, pero viene por ese lado, ¿sí? Es cierto que el T1 de los tejidos depende mucho del campo magnético, mucho.
Bueno, gracias, profe. No. Profe, Sí, última pregunta. Eh, eh, dale que los demás están tímidos, no sé qué. sí, tenía una duda que es un poco, o sea, involucra como que parte del primer parcial y del segundo parcial. Y, por ejemplo, en el segundo parcial, en el tema de difusión, Sí. cuando nos preguntaba de cuál era el mecanismo de la difusión, eso está relacionado eh, con el mecanismo donde el agua que tiene su propio campo magnético bipolar o algo así, ¿está relacionado con eso? No, en general no. Está relacionado con que el agua se mueve. Ah, El agua ok. se mueve y al moverse en presencia de los gradientes de difusión, que son gradientes de una intensidad muy grande, en presencia de esos gradientes, si te estás moviendo, digamos, los voxels donde el agua tiene facilidad para moverse, en presencia de esos gradientes, el resultado es que hay una caída de señal. Pero no tiene nada que ver con lo que sería digamos, la distribución general, es como se toma la molécula de agua como si fuese un dipolo. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cuando el agua se mueve en presencia de los gradientes, lo que termina produciendo es una caída de señal. Aquellas moléculas que están más o menos estáticas no pierden señal, o pierden muy poquita, pero aquellas moléculas que se pueden mover, aquellas moléculas, sí, que se pueden mover, en ese voxel en particular, lo que va a haber es una caída de señal muy apreciable. Y acuérdense que hay una combinación ahí entre la dirección del gradiente y el movimiento del agua. Por eso se necesitan por lo menos 3 gradientes perpendiculares para tener una idea de cómo es el movimiento del agua en todas direcciones en el espacio. Esa pregunta se respondía así de sencillita, ¿sí? Fenómeno que lleva al tema de la difusión es ese, que el agua cuando se mueve, con esos gradientes bipolares, uno que es como por decir algo, uno es negativo y el otro es positivo, si el agua se movió no se vuelve a poner en fase y pierde señal. Y si el agua está estática, se vuelve a poner en fase y la señal es más alta. Yo así consigo diferenciar en qué voxel el agua se está moviendo y en qué voxel el agua está en reposo. Esa respuesta de esa pregunta era así de sencilla, ¿sí? Y bueno, sí, la vimos varias veces, la comentamos varias veces en clase. Sí, profe, gracias. Mira, Profe, yo tengo una consulta, pero es del segundo parcial y no me acuerdo muy bien la pregunta, pero era de espectroscopía y sí, que creo que la pregunta era algo más o menos de por qué los metabolitos tenían diferentes frecuencias o por el corrimiento químico, algo de eso, y no sabía bien cómo contestarla a esa. la pregunta era básicamente muy parecida a la de difusión, era explicar por qué los distintos metabolitos tienen distintas frecuencias de resonancia. La pregunta venía por ese lado, eso es como el fundamento de donde nace la espectroscopía. Y la respuesta es que cada molécula, por cómo está armada, por cómo está armada los distintos átomos que la forman, por cómo están distribuidas en el espacio, están resonando
a distintas frecuencias, o sea, los protones que forman esa molécula, están resonando a distintas frecuencias porque cada molécula o cada uno de esos protones, al tener, digamos, una configuración distinta, donde hay otros núcleos metidos, donde hay electrones dando vueltas, todas esas cosas, como tienen carga, generan un campo magnético propio. Es un campo magnético propio, pero muy localizado, que se suma al campo magnético principal que estamos usando, el B0. Entonces, como cada una tiene una frecuencia, está viendo un campo magnético particular, un campo magnético propio, eso significa que su frecuencia de resonancia va a ser distinto al de otra molécula, al de un hidrógeno que está en otra molécula, porque está viendo otro campo magnético. Entonces, cuando yo ejecuto la secuencia, que es una secuencia, digamos, sencilla, una secuencia donde básicamente lo que se hace es rotar la magnetización, medir la señal y aplicar una transformada de Fourier para ver cuáles son las frecuencias que hay ahí metidas. Yo consigo ver los distintos metabolitos o las distintas sustancias, porque están todas moviéndose o están todas con una frecuencia de resonancia distinta. Entonces, cuando yo aplico la transformada de Fourier, lo que veo es eso, son las frecuencias a las que están resonando las moléculas. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Esas son preguntas, digamos, fundamentales, que las vimos en clase, que las vimos también en clase. Pero eso es, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo vienen para mañana? Nerviosos. Súper. Bueno, la idea siempre es la misma, tratar de ser... Si tienen el concepto claro, es fácil de responder, no es algo muy complicado. Las preguntas desde ese punto de vista son fáciles de responder, ¿sí? Lo que hay que tener es el concepto clarito. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Verónica, Mónica, Juliana. Pueden decir no también. Hola, pues. Yo justo estaba por preguntar una cosa que preguntó una compañera, así que me vino bárbaro y no, creo que no tengo más dudas. Bueno, Gracias, profe. sí, decime. Sí, claro. No, eso es muy variable, o sea, cómo mejorar la relación señal-ruido de una secuencia muchas veces depende de la secuencia.
tenés muchas opciones. La NEX es una, pero obviamente aumentar las NEX te lleva a aumentar el tiempo de adquisición. La otra es cómo trabajás el tamaño de la matriz. O sea, cuando vos usas una matriz muy fina, o sea, una matriz muy grande para tener buena resolución, lo que tenés es una caída de la relación señal-ruido, con un aumento del tiempo de adquisición, porque el número de fases se te hizo muy grande. Si estás en una secuencia fase-Pineco, cuanto más ecos le vayas sumando para adquirir, te empeora la relación señal-ruido, porque cada vez vas teniendo menos señal y eso hace que la señal-ruido te aumente. Trabajar con el ancho de banda de recepción, en la medida que vos agrandás el ancho de banda de recepción, vos podés acelerar la adquisición, pero a la vez se aumenta el ruido. Eso nosotros en particular no lo vimos muy en detalle, pero bueno, es un parámetro que a veces se maneja. Con el tema de la adquisición paralela lo mismo, en la medida que vos vas, digamos, poniendo más aceleración, lo que vas produciendo es una mayor cantidad de ruido. Hace el tiempo, pero le estás metiendo ruido. La profundidad, el espesor del corte anatómico, si lo vas haciendo más finito, tenés más ruido que si lo haces más grueso. O sea, hay muchas cosas ahí en el medio que hacen a lo que es la adquisición, una adquisición para tratar de compensar, mejorar el ruido, la señal ruido. Pero depende mucho de la secuencia. Siempre es un compromiso entre tiempo de adquisición y calidad de imagen. ¿Sí? Es muy difícil decir, bueno, hay una única opción como para mejorarlo. Eso depende mucho del tipo de secuencia que estés ejecutando. Saber bien con qué tejido estás y cuál es el tiempo de eco mejor y el TR mejor para sacarle más provecho a la cantidad de señal que estás levantando, eso digamos, se adquiere básicamente con mucho ensayo y error, ¿no es cierto? Viendo cuál es la mejor calidad de imagen que uno obtiene. Así que no es que existe una única opción, hay varias, hay muchas. A veces no las podés combinar todas, ¿sí? Tenés que confirmar con una o con dos. Es muy difícil dar una respuesta precisa de digamos, cómo mejorar la relación señal-ruido de una secuencia. Hay tantas secuencias que a veces, digamos, hay muchas variables ahí jugando. Pero, bueno, las que más o menos te dije son las más comunes, las más sencillas de entender. Bueno, por nada. Bueno, ¿alguien más? Profe, una pregunta más. En las secuencias EPI, ¿podemos aplicar el mismo concepto de tiempo efectivo que se podía aplicar en las secuencias fases Pineco? No sé si tiempo efectivo. Sí es cierto que, vamos, la curva de lo que sería la Spineco-EPI y la gradiente Eco-EPI no son iguales. Entonces, en la Spineco-EPI tenés un tiempo de eco donde tenés mayor cantidad de señal, porque
justamente se está produciendo el eco que viene del pulso de 90 y de 180. Pero no sé si es hablar de un tiempo eco efectivo ese. La verdad que no te sabría cómo decirlo eso. Digamos, se Sí, podría considerar así, pero no te sabría decir. La verdad que... sí, es que un poco me complica pensar, digamos, en las distintas secuencias que hay y si potencian un tipo de contraste y no sé, eso está medio complicado. Las secuencias EPI siempre son, por cómo están armadas, esa cadena de gradientes bipolares siempre va a tener una potenciación tipo T2. Siempre. Por más que tengas un eco ahí que se produce en la espina ecoepi. Pero siempre, por esas cadenas de gradientes bipolares, va a tener una potenciación T2. Así que con eso no te embarulles mucho. No. Con el resto de la secuencia, sí, siempre es un problema el poder inferir qué tipo de potenciación va a tener en función de los parámetros de adquisición. Pero de nuevo, hay tantas secuencias dando vuelta que querer recordar eso así de memoria es muy complicado. Por eso, desde el comienzo más o menos le dije que hoy en resonancia es, bueno, es una potenciación T1, es una potenciación T2, es una potenciación densidad protónica. Se habla más o menos en ese concepto viendo cómo son los contrastes de los tejidos. Pero no mucho más que eso, porque hoy las secuencias, obviamente lo que intentan es resaltar las diferencias de señal de los tejidos, pero no es que es una T1 puro o una T2 puro. ¿No? Ahí ya se empiezan las cosas a mezclar de una manera que... El objetivo siempre es el mismo, tratar de diferenciar los tejidos de la mejor manera posible. Ok, profe, gracias. De nada. Profe, consulta de artefactos. Artefactos por metales entra dentro de lo que sería susceptibilidad magnética, ¿no? O sea, está dentro de ese grupo. Sí, sí, en general sí. Digamos, hay otros artefactos de susceptibilidad magnética que son más sutiles, que no tienen que ver con los metales, que tienen que ver con, sí, básicamente un efecto que se produce dentro del cuerpo, una reflexión que se produce del pulso de radiofrecuencia, que más o menos tiene las mismas dimensiones que el cuerpo. Lo que hace, y el problema que genera es una caída de señal en los lugares donde se genera cierta interferencia. Entonces vos tenés una pérdida de señal por algo que es de susceptibilidad magnética. Ok. Lo mismo se puede decir, qué sé yo, las regiones donde vos tenés cambio de densidad de tejido entre aire y tejido, hueso y tejido, que ahí siempre se produce algún tipo de distorsión, y eso también se genera como susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética es una propiedad de los tejidos, ¿no es cierto? Cada tejido tiene su valor de susceptibilidad. El más evidente, obviamente, es el de los metales, porque la deformación que produce es muy grande. Pero no es el único. Claro, no es el único. No es el único. Okay. Pero digamos, los demás, bueno, los del cambio de densidad de tejido, de susceptibilidad de los tejidos, ese también es fácil más o menos de ver en las secuencias gradiente eco, las secuencias EPI. La otra que te decía es un poquito más sutil y empieza a aparecer más a campos más altos, ¿sí?
En general, en un equipo de 1,5 Tesla casi no se ven, en un equipo de 3 Teslas ya se empiezan a ver. En los estudios de abdomen se ven, y en el de 7 Teslas se ven en todos lados. Ok, y también de artefactos, yo tengo que el enrollamiento se da en dirección de fase, excepto en la CEPI, que es en frecuencia. ¿Eso está bien? ¿Por qué se da ese cambio de dirección? Básicamente por cómo están armadas las secuencias. Ah, ok, es algo de la secuencia en sí. Es algo de la secuencia, digamos. Ok. Y con el corrimiento químico pasa lo mismo, ¿no? Se da en frecuencia, excepto en la CEPI, que se da en fase. Exactamente, cambia. Cambia básicamente por cómo está armado el sistema de gradientes. En una secuencia convencional, lo que uno termina haciendo es, cada vez que vos ponés un gradiente de fase, es como que estás empezando todo de nuevo, por decir algo. Entonces vos vas adquiriendo distintos gradientes de fase, pero una vez que adquiriste el primero, el segundo es como que ya no tiene memoria del anterior, por decir algo. En el caso de los que son los gradientes en una secuencia EPI, ahora los gradientes son pequeños saltitos. ¿Bien? Entonces vos adquirís una línea del espacio K y con un saltito lo que haces es bajar a la otra línea del espacio K. Vos no ponés todo un gradiente nuevo de distinta altura, sino que ponés un saltito y todos esos saltitos son iguales, entonces vos vas dando saltitos en el espacio K. Esa es la gran diferencia que hay entre las secuencias convencionales que se ven y las secuencias CEPI. Y eso es lo que hace que se invierta esa relación de fase y frecuencia. En las secuencias convencionales, que el equipo sepa si el FOB que uno eligió tomó o no tomó todo el tejido. ¿Eh? No hay modo que el equipo sepa eso. En cambio, en la dirección de frecuencia sí. En la dirección de frecuencia, cuando yo digo, este es mi FOB, el equipo automáticamente setea la frecuencia para ese tamaño de FOB. Si quedó tejido por fuera, en la dirección de frecuencia no pasa nada porque eso no se codifica. Pero eso no pasa en la dirección de fase. Por eso siempre el enrollamiento se da en la dirección de fase. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí. ¿Qué secuencia? La single shot EPI es, digamos, es la EPI con toda esa cadena de pulsos bipolares, donde en cada uno de esos, digamos, gradientes positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vos levantás un eco. ¿Sí? Eso lo sabés. La single shot es básicamente que vos das ese pulso de radiofrecuencia
que si es una gradiente eco, digamos, no tiene por qué ser de 90, y después adquirís las 64 líneas del espacio K de una sola vez. Y levantaste todo el espacio K. Eso es lo que se llama como el single shot. Pero después hay como múltiples shots. Vos podés agarrar y en vez de, digamos, adquirir todo el espacio K dando solo un pulso de radiofrecuencia, podés adquirir dándole 2 o 3 pulsos de radiofrecuencia. Lo que conseguís con eso es tener una mejor calidad de señal, pero obviamente el tiempo de adquisición se te hace más largo. Esa es la única diferencia. Si vos vas a adquirir todo el espacio K de una sola vez, o la vas a ir adquiriendo en bloquecitos. ¿Sí? Porque son EPI. O sea, vos de las EPI tenés dos tipos. La gradiente eco y la EPI eco. Y la gradiente eco y la spineco EPI. ¿Sí? Ahora, esa la podés hacer, esas dos la podés hacer o múltiple shot o single shot. Bueno, de nada. Profe, en las secuencias coherentes, mido feed, eco, o sea, puedo medir tanto feed como eco y pueden estar potenciadas en T1 y T2, ¿no? En las coherentes hay tres tipos distintos. Ok. Esas Sí. son en las unspoiled, entonces. Claro, en las que son las coherentes son las que no borras la magnetización del plano XY. De esas hay tres tipos distintas. Y las potenciaciones que se pueden conseguir, sí, son muy variadas. Pueden ser T1, T2, cociente entre T1 y T2. O sea, hay, dependiendo cómo son los parámetros, el TR, el tiempo de eco, podés tener distintos tipos de potenciaciones. No es una sola, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. La más conocida de esa es la fiesta. Conocida, que es una imagen que se puede hacer volumétrica, que se utiliza mucho en cardíaco, que es una imagen que está potenciada en T2. Y por el otro lado, la que tenés es la que sí es donde se borra las que son incoherentes, que son las que se conocen como SPGR, que son las que se utilizan para el volumen cerebral, columnas. Pero sí, el tema con las bobinas, con las secuencias rápidas, gradiente eco, es que hay mucha variedad, ¿no? Muchas opciones también de contraste. Ok, perfecto, gracias. ¿Algo más? Bueno, esperemos. No tengo ni idea. Va a ser como la otra vez. No es que va a ser. No se preocupe. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos. Bueno, no nos vemos mañana, la buena Gaby. ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe.